qué opinas que en la música popular se está dejando de usar la guitarra? Si se hace una lista por año de las 10 canciones más sonadas, vemos que no hay guitarra. Mira, yo sigo, y con esto termino, yo sigo mucho a un productor y guitarrista y músico, pero que fundamentalmente se ha hecho conocido como productor, que es Rick Beato. Tiene un canal magnífico en YouTube, uno de los mejores canales de música de YouTube. Cada 4 meses hace el análisis de las 10 principales canciones de Spotify. Y se horroriza. Y tiene algunos títulos como, pero es que esto siquiera es música. Hace unos días sacó los últimos 10 de Spotify. Y cuando iba como por la canción 6, dijo, a ver, espérense. Aquí no hay hip hop ni rap en esta lista. Ni una. Y son todas canciones basadas en guitarras. Así que probablemente es un ciclo. No creo que en la música popular se esté dejando de usar la guitarra. Y yo estoy al tanto de la existencia de guitarristas absolutamente impresionantes, de una juventud pero estremecedora. Grace Bowers acaba de cumplir 18, pero a los 17 ya estaba enloqueciendo al mundo del blues. Acaba de sacar su primer disco el día de cumplir 18 años. Es dirigiendo su propia banda y toca la guitarra de una manera impresionante. Todas las bandas de rock jóvenes de las que he hablado muchas veces son grupos basados en rock. Esta es la percepción estúpida que tenía aquel ejecutivo de la DECA, que cuando Brian Epstein le llevó un demo de los Beatles, dijo, no, pero mire, es que los grupos de guitarra ya van de salida. La facilidad de hacer música con una guitarra, la cercanía de una guitarra, que es mucho más fácil, por lo menos en un día yo te tengo tocando canciones en guitarra. Eso difícilmente lo puedo hacer en batería, prácticamente imposible hacerlo en otros instrumentos. En un día yo te tengo tocando canciones en guitarra. No veo que la guitarra se aleje de la música popular. Yo veo que la guitarra vuelve a la música popular de donde ha estado presente por lo menos desde que el laúd se convirtió en guitarra, ¿no? Que aparecieron las primeras guitarras en España.